Les damos la bienvenida al podcast 225 de Crónicas Gumba. Con ustedes Víctor Dalos, me encuentran en @GumbaVictor. Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen. Y me acompaña, César Rivera, a mí me encuentran en redes como @Flagstad. Un saludo para todos. como estamos en un podcast múltiplo de 5, quiere decir que tenemos Bitácora, un podcast que tiene en su primera mitad un recuento de las reseñas retro que tenemos en nuestra página y en su segunda mitad un tema en particular. En esta ocasión vamos a hablar acerca de lo que nos interesó de los diferentes eventos del verano de juegos o del Summer Game Fest y diferentes conferencias que de pronto no se afiliaron allí, pero aquí están. Vamos a quedarnos escuchando algo de la banda sonora de Guacamelee, la canción del menú principal, para que conversemos sobre las reseñas retro que tenemos en nuestra página. Recuerden que nos encuentran en @crónicasgumba y nos encuentran también en nuestra página web www.cronicasgumba.com. Precisamente en esa página, aparte de los podcasts como el que están escuchando hoy, encuentran también reseñas escritas, la gran mayoría de juegos retro. Y de eso es de lo que vamos a empezar hablando en este podcast 225. Les vamos a mencionar los juegos que tienen reseña desde la última vez, desde el último podcast de Bitácora. Y creo que empiezo yo, ¿cierto? Sí, pero vale la pena mencionar que nuestra definición de retro, de hecho, es una versión extendida de retro. Realmente un juego de hace 10 años no de retro realmente. Pero son títulos que ya llevan tanto tiempo en el mercado que no vale la pena traerlos al podcast. O de pronto ya tuvieron un podcast en su momento porque ya tenemos más de 10 años publicando episodios. Y vale la pena pegarle una refrescada, una actualizada, una versión escrita de la reseña. Así es, entonces, en nuestro podcast, juegos que normalmente tienen 1, 2 o hasta 3 añitos normalmente de haberse lanzado, hasta ahí como que llegamos nosotros, y cuando vemos que ya se nos están pasando, entonces los dejamos marinar un poco y si tienen más de 10 años de haberse lanzado, venimos a hablar aquí al respecto. Este es el caso precisamente del primer juego que tiene reseña escrita y del que vamos a hablar ahora, que se llama Guacamelee. Guacamelee es un juego retro porque se lanzó en el 2012-2013. Por allá pues este salió en muchas consolas, inicialmente PlayStation 3, Vita y computadora en el 2013, pero ya más adelante, incluso en ese mismo año, ya llegó para Xbox 360, Wii U, más tarde tuvo versiones para PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch, entonces lo encuentran fácilmente en la mayoría de plataformas que son pues compatibles actualmente. Es desarrollado por una compañía canadiense, pero que tiene una temática muy marcadamente mexicana. Ellos tomaron esa inspiración del Día de Muertos y con esto crearon un juego de plataformas y acción en 2 dimensiones que tiene este tipo de avance de tener que hacer backtracking, de tener que llegar a un sitio, ganar un poder y devolverse. Metroidvania lo llaman generalmente, pero este tiene más bien solamente ese tema de mecánicas de encontrar habilidades nuevas para poder avanzar. Sí, Más Metroid que Vania. sí, más como los Metroid clásico y no tanto como el Castlevania después de Symphony of the Night, porque sí, sí, digamos que se podría llamar Metroidvania si definimos que es el primer Metroid y los primeros Castlevania. Pero bueno, ahí no está la discusión ahorita. ¿Qué tiene de particular Guacamelee? Que este estudio canadiense, Dreambox, tomó a un luchador como una imagen icónica, un luchador de hecho fracasado que por algún motivo debe regresar o se encuentra con el poder de la lucha, ni siquiera es un luchador al principio, es sencillamente un campesino, se roban a la hija del alcalde y él con esto descubre que en México, donde él trabaja, vive y trabaja, hay 2 dimensiones que se superponen, la de los muertos
y la de los vivos. Y Juan Calavera, que es el malo de esa dimensión de los muertos, quiere venir al mundo de los vivos y para eso como que tiene o urde unos planes oscuros. Entonces aquí Juan se convierte en luchador y los luchadores, como todos sabemos, tienen poderes especiales, entonces él puede moverse entre dimensiones, puede pelear contra muertos, contra calaveras y esto, y muy a la usanza de pronto de juegos beat'em up en dos dimensiones. A mí de pronto me recuerda Saviors, Ninja Saviors. No, no es igual, realmente este es mucho más laxo y mucho más de saltos y de acción, pero digamos que a diferencia de otros juegos en donde hay de pronto más disparos, esto es muy cuerpo a cuerpo, muy de agarres. Cada vez que nos cierran la pantalla, como que a mí me recuerda más a un brawler que a un juego de plataformas. Y vamos con muy buena estética, más cartoon, pero exagerado, como muy cuadrado, muy cuadriculado. Con un estilo visual como de trazos como cuadrados, muy raro. Rectos. Y la banda sonora, pues ustedes pudieron escuchar la canción que es de hace un momento. Trompetas, mariachis, tiene por allí ya baladas o de pronto canciones como boleros más lentos para algunos momentos en particular. Me gustó mucho y sigue estando muy vigente. Tiene una secuela. Y además tiene versiones físicas. Yo, por ejemplo, para Nintendo Switch pude comprar una que viene en la colección de Guacamelee 1 y 2. Y definitivamente recomendado. Este juego tuvo mucho reconocimiento en su momento porque si bien no es el mejor Metroidvania, no es el mejor juego de acción, no es el mejor juego de plataformas, la combinación que logra y el estilo artístico son muy propios. Entonces este fue Guacamelee. Y como les decía, tiene ya 10 años, más de 10 años de haberse lanzado, pero ya en el 2013 lo encuentran en prácticamente todas las plataformas actuales porque está para descarga también. Listo, Víctor. Entonces paso yo a hablarles de un título bastante desconocido de la Wii que se llama Eevee de Kiwi, así con signo de pregunta al final y todo. Ese fue un título de, digamos que es plataformas y acertijos ambientales, que fue desarrollado por un estudio relativamente pequeño, publicado por Exceed, y tenía como particularidad que había participado Yuji Naka, uno de los desarrolladores originales de Sonic. Entonces, pues digamos que ahí tenía como algo de bagaje en el tema de, por lo menos, de diseño de niveles. La premisa es muy sencilla. Es un pajarito que todavía no ha terminado ni siquiera de salir del cascarón, pero no encuentra a su mamá. Y él simplemente empieza a caminar, a buscar a su mamá. Nuestra misión entonces es que a través de los controles de Wii que tenían el modo de apuntar, este no es de los de batir, sino de los de apuntar a la pantalla, podemos crearles y ayudarles a encontrar una ruta a este pajarito por todos los niveles. Entonces empieza muy sencillo. Nosotros lo que hacemos es como trazar líneas, trazar lianas entre dos puntos y el pajarito va caminando, y si ponemos una liana en una dirección, entonces el pajarito se estrella contra ese objeto y se regresa, y eso es todo lo que hace. El pajarito no hace absolutamente nada más, y nuestro trabajo es crear las lianas, irlas moviendo, utilizarlas como resortera, un montón de trucos sencillos para llevar este pajarito hasta el final del nivel. Y si queremos un reto adicional, pues podemos también buscar unas plumitas especiales y cosas por el estilo. Es un juego, la premisa es súper sencilla, pero es súper entretenido, tiene un montón de mundos para explorar. Yo lo recuerdo con mucho cariño porque lo llevamos a la casa de un amigo, se podía para jugar hasta para 4 jugadores al mismo tiempo. Eso en una pantalla pequeñita es un caos, pero la idea era que cada uno tenía su propio pollito, su propio kiwi para llevarlo hasta la ruta final. Entonces tocaba tratar de ser lo más eficiente posible para encontrar el camino correcto. Eso es todo, no hay nada más allá de esto. Visualmente es muy llamativo, utilizaban como gráficas 2D con unos colores hermosos, pero muy apagados. Muy llamativo todo el estilo visual de colores, como con un efecto como si lo hubieran pintado a mano, como el trazo que hace un dibujante después de que él dibuja como los contornos y luego con el mismo lápiz hace líneas para darle diferentes sombras y cosas por el estilo.
muy llamativo visualmente, pero nada exigente. Recuerden que era un juego para Wii inicialmente, también salió para dispositivos móviles, para celulares. Y la música muy calmada, muy acompañante. eh, en términos generales, es un juego muy entretenido para pasar el tiempo. Salió a un precio muy razonable en su momento. Esa fue una de las razones por las que decidí comprarlo, porque salió, si no estoy mal, en $30 en formato físico. Entonces, muy bonito. Lanzaron inicialmente versiones para Wii y Nintendo DS. Esas en este momento son bastante costosas de conseguir. Se ha valorizado porque pues obviamente se vendieron unas unidades, pero no fueron así muchísimas. Y también se publicaron ediciones para celulares que lo que hacen es que reemplazan el puntero del Wii con el uso de la pantalla táctil. Igual no es un título muy fácil de conseguir, pero es algo que vale la pena darle una mirada. Eevee de Kiwi para Wii, ese salió en el 2010. Perfecto. Entonces voy yo con el tercer juego retro que les recordamos el día de hoy. Recuerden retro por nuestra definición de que si ya tiene más de 10 años, ya el señor es responsable. Ya lo consideramos que de pronto para un podcast explicarle a la gente no nos da, entonces escribimos unas líneas al respecto. Y precisamente de eso me aprovecho yo. Este es un juego que se lanzó en 2011 inicialmente, desarrollado por un estudio finlandés, se llama Train 2 y salió originalmente para PlayStation 3 y Xbox 360. En el 2012 tuvo una versión mejorada para computadores y para la Wii U. Ahí fue en donde yo lo conocí realmente, en donde lo disfruté bastante. Y también lo van a poder encontrar en PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch. Entonces también disponible en todos lados. ¿De qué se trata? Este es un juego de acertijos, pero que se juega como, digamos que en escenarios de plataformas en 2 dimensiones y con un agregado adicional, y es que manejamos o controlamos a 3 personajes con habilidades diferentes y podemos, si jugamos solos, intercambiar entre ellos. Si jugamos con más personas, los 3 personajes están al tiempo en la pantalla. Yo hablo que es acertijos porque la gran mayoría de escenarios tienen acertijos, pero hay algunos espacios en donde hay también acción. Hay jefes, hay enemigos también por allí que hay que derrotar. Uno de los personajes incluso está enfocado en eso, es un guerrero que tiene un escudo y un mazo, y él es el que está, digamos que mejor capacitado para lidiar con los enemigos, aunque los otros dos también tienen algunas habilidades. Yo, por ejemplo, recuerdo estar con el mago. Hay un mago allí que puede construir cajitas. Entonces yo construía cajitas y se las dejaba caer a los enemigos cuando de pronto no tenía el guerrero por algún motivo. Y hay una ladrona que puede lanzar flechas y moverse rápidamente por allí. Este juego me gustó bastante en su momento porque pues era, primero gráficamente tiene un estilo artístico, es como de cuento de fantasía. Entonces ahí se supone que nos estamos enfrentando contra unos goblins, creo que es, o orcos, orcos y goblins allí que quieren atacar unas villas. Y ahí detrás de esto el train se supone que es como un ítem, como una copa mágica o algo que están buscando los enemigos, y nosotros pues tenemos que ayudar para que no lo logren conseguir. El juego no es muy largo como tal, yo creo que tal vez unas 10 horas, no recuerdo ahorita muy bien cuánto me duró a mí, pero debe estar por ese orden. Salió también una expansión del mismo que le da un poquito más de historia, pone escenarios o algunos retos adicionales. Yo conocí primero este segundo, que sin duda es mucho mejor que el juego anterior, que también tuve oportunidad de jugarlo, es más cortico, aunque tiene exactamente las mismas bases. Y después tuvo un par de secuelas, incluso ya vamos llegando, ya anunciaron el quinto de la serie, aunque el más famoso El así. quinto ya salió. Ah, ya salió, ok, bueno, me quedé yo hasta el cuarto, porque tengo muy en mente que hay una colección que agrupa los 4 primeros juegos en formato físico. Este segundo y todos los demás los encuentran digital en las plataformas actuales, pero también pueden comprar en formato físico la colección con los primeros 4 juegos. El tercero no le fue muy bien, y el cuarto pues digamos que trató de copiar lo que hizo el segundo, y por eso pues como que volvió a levantar un poquito el nombre de la franquicia. Train 2
si les gusta este tema a mí me recordó de los Vikings, un juego por allá que yo jugué en su momento en Super Nintendo, en donde con tres vikingos, cada uno con una habilidad muy propia, teníamos que superar algunos acertijos. Aquí más o menos se toma la misma idea, aunque los personajes son un poco más capaces solos, es decir, el guerrero también puede saltar, no solamente es la ladrona. Entonces, pues hay opciones aquí para usar a los tres personajes. No es el juego de pronto que diga uno, no, es que son puzzles muy complicados, ¿no? La mayoría ya te dejan ver cómo hacerlos, pero sí me gusta que tiene variedad de acertijos, combate. Es un juego La que me parece ventaja muy que rico. tienen estos juegos es que son para un jugador, es decir, cualquier persona los puede pasar porque uno puede controlar los tres personajes, pero si de pronto tienen a alguien más en la casa que les ayude, él permite juego cooperativo en el sofá. Lo digo porque a mí me torturaron bastante con el primer juego. Lo que les comentaba en algún momento que llegaba a la casa de un amigo y siempre la primera hora era jugar una hora de Train porque tocaba jugar una hora de Train y yo, pero ya pasamos esto como 10 veces, no importa, hay que jugar una hora de Train porque es lo único que tenemos para tres jugadores en este momento. Y digo, bueno, está bien. Sí, yo también lo utilicé algunas veces cuando iban amigos y jugábamos tres al mismo tiempo un ratico esto. Listo, este fue entonces Train 2. Me parece que es el mejor de la franquicia. De hecho, si miran las calificaciones, creo que es el mejor. Lo encuentran súper barato si lo buscan en formatos digitales, entonces es una buena forma de ingresar. Y si ya les gusta, pues van a tener mucho más contenido. Yo pude probar el tercero, realmente no me gustó mucho. Y el cuarto lo tengo por allí pendiente para comprar. Jugué una demo que estuvo y ese ya me gustó un poquito más. De pronto después me animo y ya me confirma César que ya salió el quinto, que yo le había perdido la pista. En agosto del 2023 y también tuvo versión física y lo sé porque un amigo me pidió que se lo consiguiera en Estados Unidos. Listo, Víctor. Entonces vamos a hablar de otro juego. No lo escribió Víctor, pero tampoco lo escribí yo. Es un juego que un invitado, Juan C., nos ayudó con la reseña. Un saludo enorme a Juanse Gómez, él nos ha salvado aquí muchas veces, trae de pronto sus memorias. Él se va un poquito más atrás en sus memorias de juego Un y poquito es poco. Él está compensando que los dos anteriores eran como recientes y dijo, no, esto es el colmo, aquí vamos a hablar de retro y se devolvió hasta 1982 para hablarnos de un juego de Atari 2600 o Atari VCS que se llama Vanguard. Es un juego de navecitas que en realidad era un port de un título que originalmente salió para arcade. En ese momento, digamos que ya la empresa estaba completamente separada en la división arcade y en la división consola casera. Y algunos juegos decían, vaya, esto tiene posibilidad de volverlo un juego de consola y se lo pasaban al otro grupo y así salió Vanguard. Es un port bastante extraño por el sentido de que en el juego original de arcade se utilizaba el stick con 4 botones y en la palanca del 2600 ustedes saben tienen una palanca y un botón y así avanzamos. Entonces, ¿qué es? Es como una mezcla de dos tipos de naves. Uno es un shooter horizontal al mejor estilo de Defender, en el que vamos moviendo, la nave se va moviendo automáticamente y nosotros lo que hacemos es como controlar la aceleración, la aceleración y un poquito la velocidad. Y tenemos un botoncito para disparar. Hay también momentos entonces en que todo se invierte y estamos hablando de un juego de disparos con movimiento vertical. Y tiene también la novedad de que al principio de cada nivel nos muestran como, miren, este es el mapa, estas son estas pantallas que van a ir a la derecha, luego va a haber unas pantallas que son de arriba a abajo, de abajo a arriba, y luego así hasta que pasemos el nivel. Y pues brillante, así gráficamente, estamos hablando del 82, ya la consola tenía algo de madurez. Los programadores ya sabían sacarle bastante provecho. Entonces esto es colores por todos lados, gamas de gradientes, unos diseños de enemigos sencillos pero cumplidores. La nave claramente se distingue. En el triangulito se ve diferente a los demás triangulitos enemigos.
Exacto, ¿no? Y de hecho los enemigos tienen diferentes estilos de enemigos, 2 o 3 tipos de enemigos diferentes y se comportan un poquito diferente. Es un juego que trae muchas nostalgias. Yo personalmente no lo jugué, pero pues si ustedes van y se pasan por nuestra reseña, Juan se les cuenta exactamente cómo lo conoció con bastante detalle y por qué lo marcó en su momento. Este juego desafortunadamente no se consigue más que en su formato original, digamos que si lo quieren probar en consolas actuales o en emuladores de estos, incluso si van directamente en los navegadores y ponen el título y Atari 2600, hay muchos que corren directamente sobre el navegador, no hay que descargar nada. Entonces si lo quieren probar, tampoco es un juego muy largo como acostumbraban a hacer en aquella época, pero sí parece bastante divertido. Listo, Víctor. Entonces, sigo yo otra vez, porque yo también me devolví a la década de los 80 para reseñar uno de los títulos de Castlevania que no teníamos dentro de la página web. De hecho, creo que si no estoy mal, con excepción de tal vez una otra franquicia, Castlevania es la franquicia de la cual tenemos más reseñas en la página web. Tenemos varios de los de NES, los de Super Nintendo, el de Genesis, los de Game Boy Advance, los de Nintendo DS, unos de PlayStation. Tenemos bastantes Hasta títulos podcast de 3DS. y hasta podcast de 3DS y la reseña del remake del de Lost of... Bueno, hay cualquier cantidad de reseñas de Castlevania, pero yo me di cuenta que nos estaba haciendo falta una. El juego es Castlevania The Adventure. Fue el primer juego de la franquicia que se lanzó para la Game Boy por allá en 1989, prácticamente en el año de lanzamiento de la consola. Y se nota, la verdad, se nota. Yo diría que si no es el peor, es uno de los peores Castlevanias que existen. Visualmente no es llamativo, el juego se mueve ridículamente. O sea, imagínense que el personaje de Castlevania, el protagonista en los primeros juegos, se movía lento. Esto es una tortuga al lado de Simón Belmont, que era el original. Porque de verdad el movimiento es súper lento. El latigazo es, o sea, si usted lanzó el latigazo y no era el latigazo que usted quería lanzar, no fue arriba, sino tenía que lanzarlo al suelo, perdió el año porque los enemigos le van a pegar a la fija. El juego es cortico, solamente tiene 4 niveles, pues son niveles relativamente largos, pero asimismo hay muchísimos saltos de precisión, de eso de que un píxel de diferencia hacen la vida y la muerte. Los jefes no son los jefes usuales de la franquicia de Castlevania, son flojitos y no son ni llamativos ni muy difíciles tampoco. Definitivamente es un juego de la franquicia bastante pobre. El único aspecto que yo diría que, oiga, sí, esto es Castlevania es porque suena a Castlevania. La banda sonora es bastante buena, teniendo en cuenta las limitaciones de la Game Boy. Y el juego como tal salió solamente para la Game Boy, por ser el primer juego de la franquicia y por los éxitos de venta de los juegos anteriores para otras plataformas. Vendió bastante bien y es relativamente sencillo de conseguir, pero la forma como yo la jugué, y eso es la forma más fácil de jugarlo en este momento, es a través de ese Castlevania Anniversary Collection que lanzó Konami más o menos en el 2019, que vienen los 3 de NES, el de Super Nintendo, bueno, vienen como 8 juegos de la franquicia y es una mucho mejor inversión que tratar de buscar el cartucho original, porque de verdad no es un título que les pueda recomendar. Castlevania The Adventure para la Game Boy. Ya para cerrar el día de hoy nuestras reseñas de juegos clásicos, les tengo uno de 1993, un juego de peleas, un género que me gusta bastante, y una serie de la que no hemos hablado mucho aquí en Crónicas Goomba es Fatal Fury. Particularmente esta versión es Fatal Fury Special. Es una versión bastante rara. Para quienes no sepan nada de Fatal Fury, resulta que el señor que hizo Street Fighter, el primero,
Este señor salió de Capcom, a ese primer Street Fighter, el de 1987, no le fue muy bien. Y este señor se fue a la competencia, a SNK. Y allá dijo, quiero hacer mi propio Street Fighter, pero ahora sí bien hecho. Y con las ideas que tenía de ese juego de 1987, en 1991 sacó Fatal Fury. Y trató de hacer énfasis en cuáles eran los puntos flacos de Street Fighter. Entonces, que la historia, que los personajes que se pudieran utilizar, el tema de técnicas especiales que se pudieran ejecutar bien. Entonces, en ese Fatal Fury original se ideó una historia toda profunda de unos maleantes, unos mafiosos, muy de la línea de las películas de los finales de los 80s y de los 90 de acción, en donde por mano propia los lobos solitarios tienen que irse a cobrar venganza por la muerte de su padre, cosas así. Y de ahí sacó su franquicia, Fatal Fury. El primero salió en el 91, le fue bastante bien, salió 3 meses antes de Street Fighter 2. El problema es que Street Fighter 2 pues se lo ganó en publicidad, entonces ellos no perdieron tiempo, sacaron en el 1992 Fatal Fury 2 y en el 1993 decidieron como dar un soft reboot. O sea, cogieron todas las mejoras del motor que habían logrado en el Fatal Fury 2, le metieron todos los personajes que estaban en ese juego, más algunos invitados muy famosos del primero, y sacaron Fatal Fury Special. Se debió haber llamado 2 Special, pero no sé, no quisieron hacerlo. Sí, esa parte siempre me ha confundido a mí. Yo también pensé que era el 1 mejorado, pero no, es el 2 mejorado. Es el 2 mejorado, correcto. Y lo hicieron porque descartaron la historia. Entonces, personajes que supuestamente habían muerto por la trama, aquí pues volvieron porque necesito personajes famosos para mi juego. Con más de 15 personajes, digo más porque hay 15 y hay un personaje oculto. Resulta que aquí, si uno lograba pasar el juego sin perder ningún round, le tocaba pelear contra un personaje invitado de Art of Fighting, otra serie de juegos de pelea que estaba sacando SNK. Y este fue el juego, estos juegos marcaron el inicio de lo que se convirtió más adelante en The King of Fighters. ¿Qué particularidad tiene Fatal Fury como serie y hasta este juego? Que tenía 2 planos de juego, dos líneas. Entonces, si estabas luchando contra tu enemigo, podías con un botón moverte a un carril, bien sea superior o inferior, según donde estuvieras peleando, y eso te servía para evitar movimientos del contrario o para tratar de atacarlo en ángulo. Entonces eso dotaba al juego de bastante riqueza. Gráficamente se pone al tú por tú con Street Fighter 2 y todas sus mejoras. Jugablemente también es muy agradable. Es un juego que posiblemente a los ojos de un jugador actual de estos después del 2020 pues no se sienta tan fluido, pero fue realmente un paso adelante en su momento en 1993. Y además que me llegó a la memoria porque está como de nuevo volviendo todo estas franquicias de SNK, Fatal Fury en particular. Fatal Fury Special lo encuentran, originalmente se lanzó en arcade, pero más adelante pues tuvo versiones para Super Nintendo, para Genesis, con sus obvios sacrificios en el aspecto gráfico porque la Neo Geo era un monstruo en ese momento para los 16 bits, y actualmente lo encuentran en formato digital en estas versiones que sacó Hamster de Arcade Classic Archives. Entonces ellos ahí han sacado bastantes juegos de arcade y está en la Neo Geo Mini, la Classic Mini que sacó Neo Geo en forma tanto de control como de pantallita pequeña de arcade. Entonces es relativamente fácil de conseguir. 1993, Fatal Fury Special. Listo, Víctor. Y con eso entonces cerramos nuestra rememoranza. De verdad que invitados a que visiten nuestra página web www.cronicasgumba.com. Ahí encuentran todas estas reseñas y muchísimas más. De verdad nos sirve un montón esa visita. De pronto un clic en la publicidad, si se les desliza un dedo, es nuestra única forma de ingreso. Y nos gusta mucho hablar de estos juegos retro porque así empezó la página hace muchos años. Inicialmente hasta el podcast se dedicaba solamente a hablar de juegos retro. Después fue que se presentaron los cambios. Y pasémonos, Víctor, a nuestro tema del día de hoy. Yo los voy a dejar escuchando de la banda sonora de Astrobot Playroom, la canción que se llama CPU Plaza.
Este y muchos otros podcasts los encuentran en el gestor de podcast que ustedes manejen. Búsquennos como Crónicas Goomba, todo junto, y esas estrellitas, esos corazoncitos, esos seguir, esos comentarios nos ayudan un montón para que más personas nos sigan y nos escuchen. Si les gusta esto, les agradecemos para seguir haciéndolo. Bien, este es un tema especial y es bastante diferente a lo que normalmente hacemos. Nosotros acostumbramos a traer temas que sean como muy duraderos. En este caso vamos con, entre comillas, hablar de actualidad, porque pues esto ya está reposado, ya fue hace algún tiempo. Todos los años supuestamente o se venía o hay un ambiente de las noticias de los videojuegos. El Electronic Entertainment Expo se acabó por motivos que no vamos a discutir ahora. Y en su lugar... Ya discutimos en un podcast anterior. Sí, correcto. Y en su lugar nos quedó algo que se llama The Summer Game Fest o el verano de juegos. Hay una persona aquí famosa que se hizo famosa en los medios de comunicación que hablan de videojuegos, Geoff Keighley, y él montó una conferencia. A esa conferencia invita o trata de que estén los mayores exponentes, y alrededor de estas mismas fechas, entonces la mayoría de empresas grandes ponen algún tipo de evento. Ponen stands, el E3 era en Los Ángeles, entonces por eso continúa en Los Ángeles. Este año tuvo una particularidad y es que aparte de las conferencias virtuales, también hubo salones o sitios en donde la prensa pudo ir a probar juegos. Entonces como que ya se le está otra vez dando ese toque de que sea un evento un poquito más profundo. Eso me gustó un poquito, adelantándome un poco a lo que vamos a hablar. Sí, pero además, pues, y tienen la ventaja de que no están desbordados como que era el problema realmente del E3. Y es que sí, están los stands para que la gente o las salas de conferencia o las salas de reunión para que hagan los demos de los juegos, pero sin la parafernalia de los monstruos gigantes y de las luces de neón y todas esas cosas que es lo que decían, pucha, eso es muy caro. Sí, y sigue siendo muy caro. Por allí se filtraban noticias de lo que vale un minuto en el espectáculo de Geoff No Keighley. estuve mirando y la verdad no es tan caro. Pues suena un montón de dinero, pero bueno, no es de lo que vamos a hablar hoy. Exacto, yo lo estuve comparando con otros eventos y otro tipo de cosas y no es tan caro como uno pensaría. Resulta que cuando nosotros hacemos este tipo de podcast, pues buscamos hacer algo un poquito más reposado y un poquito más del nivel de nosotros, pues personas que tenemos otro trabajo y podemos ver cosas a veces por los laditos y nos gustaría resaltar cosas en particular. He escuchado 2 o 3 podcasts o seguido videos en YouTube que hacen un resumen completo en cada uno de los eventos, de cada una de las conferencias, y son podcast de 4, 5, 6, hay un podcast de 14 horas por allí entre los que seguía. Entonces pues nosotros no vamos a hacer eso, y con César decidimos, vamos a escoger una cantidad de juegos que nos hayan llamado la atención, y por los lados, dependiendo de dónde se presentó, pues les comentamos un poquito qué nos pareció esa conferencia, por si alguien se anima después a ir y verla en diferido, de pronto qué puede encontrar allí que le guste. Un tema... Tuvimos conferencias vinculadas a estas fechas, no sé si directamente con el evento de Geoff Keighley, pero PlayStation tuvo una presentación, Xbox tuvo una presentación, Nintendo tuvo una presentación, Ubisoft tuvo una presentación como una de esas compañías grandes. De pronto no estuvieron presentaciones particulares de Square Enix y Capcom como solían haber, pero aparte de esto y aprovechando las fechas, y seguro que ahí sí no vinculados, hubo decenas de presentaciones y videos promocionales de otras compañías o de otras empresas. Por ejemplo, PC Gaming, que es PC Gamer, es una revista, siempre saca su evento en donde habla de juegos de PC, normalmente indies. Hay otro por allí que se enfocó en juegos latinoamericanos, hay otro por allí que se enfocó en juegos de un publisher independiente particular. Entonces, si nos llamó la atención, les decimos algo, si no, pues ya habría que irlo a buscar. Entonces aquí le voy a dar la voz a don César para que él empiece comentándonos. Elegimos cada uno 5 juegos, ¿cierto? No hice trampa, pero sí. Ok, entonces ya tenemos 2 trampas. Cuénteme de qué nos va a hablar primero, cuál le llamó la atención, de qué se trata ese juego que vio y en dónde lo vio. Yo los voy a presentar en orden alfabético.
¿ok? El primer juego que me llamó la atención fue un título que se llama Astrobot. Este es un juego de plataformas. Lo presentaron en el State of Play, que fue una semana antes de la conferencia, digamos que de la tanda grande de conferencias. Eso fue como una semanita antes, luego vino una tanda grande de conferencias y luego una semana después vino Nintendo y dijo, no, esperen, no se olviden de mí. Y el tema es que este Astrobot es un juego que sale este 2024, es un juego de plataformas en 3D con un personaje que es un robotcito que originalmente se lanzó para un juego de VR y también viene como un tipo de demo técnico dentro de la PlayStation 5 y lo que hace en ese juego es como un jueguito de 2-3 horas de presentar todas las funcionalidades del control. Mire, es que aquí vibro así, aquí hace esto y puedo cambiar las luces y bueno, es como un demo técnico, pero es muy entretenido, es muy recomendable que si usted compra una PlayStation 5 juegue ese demo. Realmente es un minijuego, es un juego pequeñito, se podría decir que no es de corte independiente, pero tiene la longitud de un juego de corte independiente. Y que Es el súper entretenido. protagonista es un robotcito muy carismático. Y es algo que de pronto se acusa que le hace falta, pues como Sony está muy enfocado a estas grandes superproducciones, a transmitir mensajes, emociones y todas estas cosas de lo último de la tecnología, a veces se le echa en falta un poquito ese como mirar hacia atrás, como ver sus franquicias, y eso Eso es logra lo Astro Boy. otro, eso es lo otro que tiene Astrobot. Ese Playroom que viene con la consola es una celebración de los últimos 20 años de PlayStation. Entonces es en referencia a un montón de juegos, a un montón de franquicias, algunas nuevas, algunas medio olvidadas. El personaje le ponen diferentes trajes. Y lo que vi en el video que mostraron en ese Stealth Play me llamó mucho la atención porque hace rato no juego algo así de plataformas 3D, de buscar cositas, con un personaje carismático, de explorar, de revisar, y entonces se ve bastante interesante, muy llamativo y por eso lo traigo dentro de esta lista. Listo, usted lo vio en la conferencia de PlayStation. ¿Cómo le pareció esto? Ya nos dijo, fue una semanita antes. En general la prensa dijo, bueno, no estuvo mal, pero como que tampoco le dieron mucho. Sin duda que este juego de Astrobot fue uno de los puntos altos de ese espacio, de esa presentación. Ujú. Sí, pero en general la conferencia presentó más o menos como 15 juegos, fue un State of Play que son diferentes a los Showcase. En teoría, Sony tiene dos tipos de presentaciones, los State que son cosas que lanza cada más o menos 3 meses, son más pequeñitos, unos 30 minutos de duración, 40 minutos máximo, y tienen los Showcase en los que supuestamente se muestran los juegos grandes, los importantes, los que hace rato no tenemos uno, creo que el último fue el año pasado. Fue una presentación del estilo de un State of Play. Eh, yo pensé personalmente que iban a mostrar más juegos third party, incluso VR. Se me hizo un buen balance, nada, un par de cositas para resaltar aquí y allá, pero nada del otro mundo. Buen ritmo, presentación más bien sencilla, decente. Y algo para abonarle, volviendo aquí al Astrobot, como decía César, con fecha, quiere decir está para el 2024, y aparte una novedad. O sea, no sabíamos, si había rumores, porque desafortunadamente, y eso de pronto lo comento al final, los filtradores pues hicieron ahí de las suyas y como un par de horas, 3 horas antes ya se conocía todo el listado de esta conferencia, desafortunadamente. Pero si no estabas atento a eso, este Astrobot fue totalmente sorpresa con fecha para el 2024, algo que también se agradece mucho porque muchos eventos se hicieron más de, sí, qué bonito lo que se vio, pero ni idea si eso va a salir alguna vez en la vida. Entonces, Algunos por lo menos tenían años y otros ni siquiera el año. Listo. Voy yo. Entonces, yo me voy a la esquina verde. En mi caso, voy a resaltar a Bowet. Así lo voy a pronunciar, no sé si está bien. Este es un juego Yo desarrollado. tampoco estoy seguro cómo se pronuncia. ¿Abowet? Bowet, sí, correcto. Bueno, algo por el estilo. Algo por ahí. Cuando suene ya nos aprendamos el nombre.
Ujú. les corregiremos. Es un juego desarrollado por Obsidian. Obsidian fue uno de esos estudios que entró dentro de las compras grandes que ha estado haciendo Microsoft de hace algún tiempo. Obsidian era una compañía independiente que logró algo de presupuesto y su juego más grande hasta antes de este About fue The Outer Worlds, un juego del que tenemos nosotros un podcast, pero también tiene juegos como Pillars of Eternity o Tyranny, o Pentiment, que es uno de los que Ellos ya... trabajaron con Bethesda en Fallout New Vegas, Ujú, trabajaron con Electronic Arts en Knights of the Old Republic 2. ujú. Ellos normalmente eran como el equipo que se encargaba de hacer las secuelas de o cuando el equipo principal se quería otra cosa. Y trabajaban con diferentes estudios hasta que los compró Microsoft. Quiero decir que en el 2019. Sí, por ese lado fue. Y tienen una particularidad. Resulta que este juego se presentó, o sea, no fue novedad en este evento. Ya llevaba como unos 2 años antes que se había presentado. Pero en este evento realmente se vio de qué se trata. En las presentaciones anteriores se veía como un juego en primera persona que de pronto se parecía un poquito a Skyrim tal vez, porque tiene una temática medieval fantástica, pero ya aquí sí pudimos ver cómo se juega bien y es un juego totalmente Obsidian. ¿Y a qué me refiero con eso? Que es un juego de conversación, es un juego de rol, de esos puros y duros, en donde hablar con las otras personas, con los NPCs, desentrañar sus historias es supremamente importante, en donde aparte lo que hagamos y las decisiones que tomemos van a influir en el desarrollo del juego. Entonces, por ejemplo, Pentiment, que es uno de los más recientes, ha recibido muy buenas críticas. Es un juego muy pequeñito que de pronto la temática no le gusta a todo el mundo, pero si hay Sí, algo no que lo ha alaban, jugado muy poquita gente. ajá, pero si hay algo que alaban de este juego es que la forma de llevar y narrar la historia y cambiar el mundo con nuestras decisiones es muy importante. Lo mismo me pasó en Outer Worlds. Los invito de nuevo a escuchar el podcast. No es por hacer publicidad, sino porque realmente me gustó la forma como llevaron la historia y creo que se entiende allí en el podcast de pronto de qué se trata. En la historia de este juego encarnamos a un emisario del mandamás de un reino que lo envía a estudiar una misteriosa plaga y terminamos descubriendo que el mal que hay allí es mayor. Entonces, originalmente, como les decía, nos habían anunciado esto en el 2020, no habían mostrado mucho. En el video de esto lo presentaron en el Xbox Showcase, pero el video que presentaron allí a mí realmente me dejó frío. O sea, no entendí mucho. ¿Qué pasó? Que después Xbox decidió poner espacios para los desarrolladores y allí ya les dejó presentar un poquito más. Y ahí fue en donde yo ya me di cuenta, esto sí es un juego de Obsidian. No es solo un juego de mundo abierto, ni siquiera es tan abierto, es más de conversaciones, está el tema de las consecuencias. El mundo es el mismo de Pillars of Eternity y yo pude jugar el primero, nunca lo terminé por son juegos enormes, entonces ahí lo tengo aparcado. Se podrá jugar en primera o en tercera persona. Son juegos que no son tan largos. Los desarrolladores hablaban de entre unas 20 y 25 horas. Entonces eso me llamó más aún la atención. Porque esas 20 o 25 horas es si lo pasas una vez, pero como tiene opción de rejugabilidad, entonces es posiblemente uno de esos que vuelva a jugar para ver con otra clase, con otras decisiones a dónde llego. Utilizaron Unreal Engine, es el 5, es el primer juego de alto presupuesto de Obsidian. Hay que ver cómo le sale y quiero jugarlo. Se va a lanzar en 2024, tiene fecha para noviembre. Eso fue como raro porque en el Fue como una evento, filtración. no, pues es que ¿qué fue lo que pasó? Que resulta que en el evento apareció solo 2024 sin fecha, pero luego en la página de Xbox sí apareció noviembre de 2024, pero a las horas lo quitaron. Entonces salió por allá diciendo alguien que no, que es que estamos cuadrando el calendario porque es que vemos que se van a unir muchas cosas, pero luego en este espacio donde ahora los desarrolladores confirmaron, no, sí, noviembre del 2024. Sobre el show de Xbox, personalmente me gustó mucho. En la prensa, de hecho, si ustedes van y miran, le dan el título del mejor evento de Microsoft en mucho tiempo. Y no sé si sea así, creo que ha tenido mejores, pero lo bueno de este es que se nota que aprendieron de los eventos anteriores. Porque, Uy, fue mucho más conciso. claro, primero eso,
el ritmo fue mucho mejor, la duración también fue mucho mejor. Y lo otro es que ya la gran mayoría de juegos tenía por lo menos una ventana de lanzamiento y mostraron jugabilidad. Por allá en el 2020 o 2019, no recuerdo, hubo un espectáculo buenísimo de Microsoft en cuanto a los nombres de cosas que presentaron. Pero esa es la típica definición de eventos de humo, como el E3 del 2015 de PlayStation, en donde también presentaron un montón de juegos que uno dice, oh, nombres Final Fantasy, un montón de nombres grandísimos, pero que no se vieron sino 10 años después, o no sé, 9, 8 años después, algunos ni siquiera se han visto. Entonces, ese era el gran pecado que tenían esos eventos. Lo bueno de este es que los nombres fueron también importantes. Así muy rápido, Indiana Jones 2024, Flight Simulator 2024, Age of Mythology 2024, un montón de jueguitos para el 2025. Yo creo que vale la pena si alguien sigue PC o sigue Xbox, irse a de pronto ver un resumen de este evento, o si ya quieren verlo, tampoco es tan largo y como les digo, la presentación fue buena. Entonces, por ese lado, bien. Hasta antes de este evento, estábamos allí en el chat interno diciendo, oiga, más bien poquito nos está dejando este verano de videojuegos. Afortunadamente aquí pues se vieron más cositas. El siguiente juego que me llamó la atención es un título que tampoco es nuevo, ya se había presentado previamente. Es un juego de acción, plataformas y un toquecito de Souls en 2.5D, esencialmente es un Metroidvania, que se llama Mandrágora. Ya lo habían presentado previamente en el 2023, en la Gamescom, si no estoy mal. Este lo vi en el Future Game Show, que tuvo bastantes títulos, muchos de corte independiente, pero que me llamaron la atención, de esos que por lo menos voltea uno a mirar, que uno dice, ah, venga, esto se ve como interesante. Yo aquí voy a meter la cucharada y cuando usted termine, entonces yo presento el mío y les entonces anticipo qué me pareció a mí este tema de Future Game Show. Usted dice bastante de corte independiente, pero ¿qué fue lo que yo vi? Que en este show las empresas que se agruparon no son propiamente independientes, pero tampoco son grandes. Entonces, por ahí escuchaba a alguno de estos periodistas que decía que la mayoría de juegos se podrían clasificar como AA. Eso no existe, sino que son juegos de empresas que no son tan pequeñitas, que no tienen un gran presupuesto, pero tampoco es el presupuesto de un grupo independiente, y que tienen muchas ideas que pueden llevar un poquito más allá con gráficos más llamativos que un independiente. Hay que recordar que el concepto de AAA no habla de la calidad del título, sino del presupuesto que tiene el estudio para invertir en el juego que está publicando. Entonces ese tema del AA se dice, oiga, no, es que no me alcanzó para un presupuesto de, mejor dicho, cinematográfico y con que se vean los pelos del personaje o tiene un estilo visual muy particular o cosas por el estilo. El presupuesto es más reducido, pero pues estamos hablando ya de empresas consolidadas que de pronto tienen uno. Este título de Mandrágora en particular me llamó la atención porque se ve que uno puede como que elegir diferentes clases, hay bastantes personalización en el árbol de habilidades y es un estudio que es nuevo. Este sería el primer juego que publican, pero las personas que trabajan en el estudio tienen la experiencia de otros títulos previos. Entonces este fue uno de los que me llamó la atención, Mandrágora, que presentaron en el Future Game Show. Y de una vez entonces el que también me gustó de este Future Video Games Show, y se llama Eternal Strands. Es un juego hecho por veteranos de Ubisoft y BioWare que fundaron un estudio que se llama Yellow Brick. Va a ser su primer juego, pero esta gente sin duda que tiene mucha experiencia y lleva más de 4 años trabajando en Eternal Strands. Tiene un par de estudios, uno en Quebec, otro en Montreal. Toman mucha inspiración de Assassin's Creed, de Prince of Persia. Deben enfrentarse a gigantes, se ven por ahí dragones voladores, bestias, guerreros gigantes. A la escala, pues el protagonista pues se ve pequeñito. También tenemos hechizos, no solo es un combate cuerpo a cuerpo, y en el video que mostraron de jugabilidad hay un dragón al que le podíamos congelar las alas y eso hacía que se cayera. Entonces también juega mucho como con esas mecánicas del medio ambiente y los poderes elementales. A mí me recordó un poquito al juego este de Ubisoft de
Los dioses, ay Dios mío, Immortals Phoenix Rising. Immortal, Phoenix Rising, correcto. Se me pareció a ese, me gustó el estilo artístico, me gustó la jugabilidad, se espera, tiene fecha del 2024, aunque no definieron exactamente en dónde está, y anunciado para PlayStation 5, Xbox Series y PC. Eternal Strands es un juego que estoy siguiendo. Listo, entonces voy a hablarles yo de dos juegos, uno detrás del otro, porque ambos se presentaron en la misma conferencia, en el Summer Game Fest. El primero de esos juegos es un título del que apenas lo conocía por el nombre. Las personas tenían unas expectativas muy particulares sobre este juego porque esperaban que fuera de mucho terror, y resultó que es un poco más de acción, y eso fue precisamente lo que me llamó a mí la atención. Este juego se llama Slitherhead, está a cargo de un equipo nuevo conformado por personas que trabajaron con Konami, en particular en la saga de Silent Hill, y por eso venía todo ese tema del terror. Pero lo que mostraron es que es más como que un espíritu, posesión de cuerpos, y esos cuerpos son los que pueden pelear contra unas criaturas que de verdad se ven grotescas. O sea, el diseño de enemigos se ve que sí está traído de algo como del terror, pero el movimiento se vio como mucha más acción. Es un juego que también sale en el 2024, a finales de año, no me acuerdo si ya tiene fecha exacta, pero también va a estar disponible para Play 5, Xbox Series, PC, y se me hizo bastante interesante ese concepto, el diseño de los enemigos, que cada personaje que yo poseo tiene como diferentes habilidades, que hay que ver dónde saltar de cuerpo a cuerpo. Y Ese fue el primero. gráficamente es un poquito de eso como que es unsettling, esto inquietante. Inquietante, exacto. Sobre todo el diseño de los monstruos está muy, muy, muy interesante. Ese fue el primero de los que me llamaron la atención del Summer Game Fest. Hay otro título que no me llamó la atención a primera vista porque lo vi muy de reojo. O sea, la verdad, ese show no lo pude ver en vivo. Estaba yo ocupado en otras labores. Pero después, cuando me puse a revisar precisamente para traer los juegos para este podcast, me di cuenta, oiga, esperen, este concepto es chévere, o por lo menos se ve diferente. Es un juego que se llama Wonderstop. ¿De qué trata? Es un personaje o una personaje que quería ser guerrera en la arena, pero resulta que por las causales del destino terminó ayudando a una persona en un hotel, y se juega a simple vista como un juego chill, de esos de que tengo que ayudar y podar el pasto y hacer crecer las matas y preparar café y el barrer los cestos, y voy y le pregunto al jefe qué le necesita y tender las camas. Es un juego como de relax, pero parece que hay algo más. Y es porque a pesar de que todos los eventos de la protagonista son como eventos de juego chill, ella dice que no se siente a gusto, que ella debería. Entonces es como esa frustración de estar en un juego de relax, de hacer cosas calmadas, y ella no sentirse satisfecha en esto. Es de los mismos desarrolladores de Stanley Parable, que es un juego que rompe muchísimos esquemas. Entonces, por ese concepto al final del tráiler y el estilo visual que presentaron, que es un estilo un poquito más caricaturesco, me llamó mucho la atención en segunda vista, no originalmente cuando lo vi. No sé si Víctor tenga algo de esta conferencia. Sí, además que también lo presentaron después ampliado. Si mal no estoy, creo que en ese Cozy Game, no me acuerdo cómo es que se llama esa presentación, precisamente de los juegos que son como más tranquilos, y ahí me llamó a mí la atención. Sí, precisamente aquí quería meter la cuchara y después me comenta qué le pareció el Summer Game Fest, porque yo traigo también dos, haciendo trampa, comentarios que, si bien no fueron los grandes títulos y es de cosas que ya se habían anunciado, para mí es indispensable hablar de ellos. Primero, Fatal Fury City of the Wolves. Es una secuela largamente esperada de Garou, Mark of the Wolves y de Fatal Fury de la serie. ¿Por qué lo traigo? Porque es una franquicia que me gusta mucho. Sería el séptimo juego canónico. Les digo, no fue la presentación inicial. Este juego ya lleva, desde el año pasado ya se sabía de él y ya se había mostrado Lo he algo de visto material. como en 3 eventos diferentes. Correcto, pero ¿qué pasa? Que sí me di cuenta que para mucha gente esta fue la primera exposición, porque la mayoría de eventos en donde se presentó están relacionados con juego de peleas. Este fue como el primer evento grande por fuera del nicho
en donde la gente pudo conocerlo. Me gustó que el SNK parece ya haber encontrado su estilo artístico. Entonces es cel shading con muchos efectos, muchas luces, cambios de ángulo. Se acerca más al cómic. De pronto vienen como trayendo cosas de King of Fighters 15 o de Samurai Showdown y le están dando un toque para ganarse su identidad. Además que, y aquí lo uno con el segundo anuncio que me gustó, no es un juego nuevo, sencillamente es el contenido adicional para Street Fighter VI. En la segunda temporada van a llegar dos personajes que vienen de la serie de King of Fighters, puntualmente de Fatal Fury, Terry y Mai. Entonces para mí fue como un paquete redondo porque es resucitar una franquicia que de pronto llevaba mucho tiempo esperando y que además me ratifica que los juegos de pelea están como en un buen momento. Listo. ¿Qué opina o cómo le pareció este Summer Game Fest? Fue un Summer Game Fest extraño, fue un Summer Game Fest muy a lo seguro. O sea, no vimos casi anuncios de cosas nuevas, pero sí vimos mucho contenido de juegos importantes, de juegos que la gente está buscando. Yo vi muchísimos amigos enloqueciendo con el anuncio de la fecha de Sparkling, de Dragon Ball Sparking Zero, que viene siendo el Budokai Tenkaichi 4, porque les encantó el juego original. Entonces pues ya conocíamos que venía el juego, ya habían presentado varios personajes, pero en este mostraron la fecha de lanzamiento. También vi que fue el evento como en el que más participó los desarrolladores japoneses, porque los otros eventos que pude observar tenían mucha participación de desarrolladores americanos, de las empresas de acá. Por ejemplo, Microsoft prácticamente todos eran desarrolladores de europeos o americanos. Y pues me estaba haciendo falta, y ese nicho me lo llenó el Summer Game Fest. Pero sí me parece que muchos de los anuncios fueron como cosas a la segura, a la fija, cosas que ya se conocían, darles fecha o mostrar más información, y eso de pronto opacó un poquito que en años anteriores habían anuncios mucho más importantes y novedades y cosas por el estilo. Yo opino lo mismo, también me pareció eso, que quedó como raro, fue como a medias. Listo, ¿cuáles le quedan, don César? Me queda mi trampa y nada más. Dígame. Bueno, mi trampa es porque no es un juego, sino fueron dos, pero son del mismo estilo en el sentido de que ninguno de los dos es un juego nuevo. Mi trampa es el anuncio de la versión remasterizada de Yokai Replay Lee, que apareció en el Guerrilla Collective. Esta es una versión actualizada con un nuevo motor gráfico, muchísima mejor iluminación y en teoría muchas mejoras de vida que le hizo falta al juego original. El juego original es un proyecto de Kickstarter de los desarrolladores de unos ex desarrolladores de Rare, que querían como producir un nuevo Banjo-Kazooie, un nuevo plataformas 3D con colección, y el juego recibió buenas calificaciones, pero no sobresalió mucho. Entonces esta es una versión ajustada, mejorada, que va a salir próximamente también en el 2024. Entonces ese me llamó la atención, pero como era solamente uno de los juegos que era un remaster, dije no, mi trampa es que hay otro remaster que también me llama mucho la atención, que lo anunciaron en el evento de Limited Run Games, no lo vi venir. Que es una empresa que produce versiones físicas de juegos normalmente independientes o digitales y los lanza para múltiples plataformas, y fue que Ubisoft les dio a ellos el anuncio de que el mes que viene, o incluso en el momento que están escuchando esto, ya ha sido publicado el Beyond Good and Evil edición del 20 aniversario. Entonces esos dos los cuento como un juego, porque ninguno de los dos es nuevo, ninguno de los dos es la secuela o algo por el estilo. Ambos son versiones remasterizadas de juegos que ya sabíamos que existían, de que salieron hace mucho tiempo o hace no tanto tiempo, pero que valía la pena. Y para mencionar de esas dos conferencias, darle un poquito de énfasis al Limited Run Games. Este es una empresa que, como les digo, lanza versiones físicas de juegos
de juegos que normalmente están en formato digital, pero ellos construyeron su propio motor gráfico que se llama el Carbon Engine. Y con ese Carbon Engine le están pegando en el cocoro a la nostalgia de muchísimos jugadores, porque la especialidad de ese Carbon Engine es coger juegos de la época del Super Nintendo, de PlayStation, de Nintendo 64 y poderlos lanzar en nuevas plataformas. Entonces, la mitad de los anuncios de esa conferencia son juegos de esa época: Fighting Force Collection, Fear Effect, Tomba 1 y 2, un montón de juegos de Gex Trilogy, Popsy Collection, que no son necesariamente buenos, algunos son bastante mediocres, algunos incluso pueden llegar a ser malos, pero que le pegan precisamente a la nostalgia y al coleccionismo. Entonces esa conferencia llegó bastante tarde, incluso fue después de la de Nintendo, pero trajo un par de sorpresitas y fue concisa. Fueron 30 minuticos de anuncios uno detrás del otro, de versiones físicas de cosas que ya existían, de incluso algunas novedades aquí y allá. Entonces fue un evento que tampoco vi en vivo, pero que me gustaron varios de los anuncios y quiero destacar pues esa participación. Listo, a mí me quedan dos jueguitos. Del primero el que voy a mencionarles muy rápidamente, no vale la pena de pronto demorarme, porque salió también en la conferencia de Xbox. Se llama Claroscure Expedition 33. Es un juego de rol por turnos, de arte, con magia, con una ambientación como victoriana, mágica, en donde hay una historia ahí rara de una pintora que mata gente cuando pinta algo y entonces mandan a gente a hacerlo. ¿Qué fue lo que llamó la atención? El arte es occidental, es 3D, busca ser muy realista en todo este ambiente mágico, pero se aprovecha de todas las ventajas de los juegos de rol por turnos, de pronto, que Persona ha hecho populares. El menú salta, aparte se ve que con un botón puedes hacer timing o mejorar tus ataques. Ese me gustó, como les digo, conferencia de Xbox, pero este sí está anunciado para todo: PlayStation 5, PC y las Xbox. Y en donde ya me voy a detener un poquito para cerrar es en el evento de Nintendo, y voy a resaltar solo un juego de aquí, que es The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. Es un juego de The Legend of Zelda, pero volviendo a los juegos de vista superior. Tiene el arte del remake de Link's Awakening. Y aparte, Zelda aquí es la protagonista. Ella no combate con escudo y espada, o sea, no es un Link con otro skin. En lugar de eso, con magia copia objetos, copia enemigos y los puede poner a luchar en su lugar para superar obstáculos. Y otra cosa muy buena es, primero, no teníamos ni idea que este juego venía, y segundo, fecha para septiembre del 2024. ¿Qué me gustó? Que primero mostraron un teaser dentro del evento de Nintendo, y ya luego ahí mismo, justo después de mostrar el teaser, como que la gente estaba apenas tratando de entender qué pasaba, ya pusieron un videíto un poquito más largo de jugabilidad. Yo creo que ya Nintendo tiene mucha práctica en estos videos publicitarios, y realmente le ayuda a sus fanáticos como a armarse esa emoción por las cosas que están viendo. En cuanto al evento Nintendo Direct, yo no esperaba nada. Yo la verdad aquí internamente incluso les decía, eso van a ser un montón de remasters, un montón de remakes, pero pues no me quejo porque ya Switch dio sí lo hubo que varios, tenía pero que no dar. fueron solo eso. Hubo uno, Donkey Kong Country Returns. El resto, de hecho, El hubo Mario, mucho el contenido Luigi's también lo adicional. mostraron. Es nuevo. Ese es un Mario y Luigi nuevo. Ah, bueno, pero ese es un juego No, el exclusivo de antes. Luigi's Tienes H. razón. Tienes razón. El Luigi's Exactamente, sí. HD2 también fue otro. Pero de los que anunciaran, digamos que este fue más como el de Luigi, fue anunciar cuál es la fecha. O sea, como reducir, venga, es que ya sale esta semana. De hecho, este juego ya se lanzó en el momento que están escuchando este podcast, el de Luigi 2. Pero fue como más contenido para los juegos que tienen, para mantenerlos vigentes, y anunció cosas nuevas. No son cosas grandes, como les digo, Nintendo Switch ya hizo lo que tenía que hacer, y lo que están haciendo es manteniendo a esa comunidad allí. Un tráiler de Metroid 4 que dejó a todo el mundo que sigue el juego muy contento, a mí también personalmente. Entonces, por ese lado, un buen evento.
No creo que haya sido mejor que el de Microsoft, del de Xbox, pero que para los que seguimos Nintendo, creo que cumplió con creces mucho más de lo que se esperaba. Listo. Esto fue entonces Muchos de esos juegos que anunciaron en ese Nintendo Direct también salen para varias consolas. la Y compilación de hay, Marvel vs. Capcom, por ejemplo, la de Dragon Quest eh, 3. No, hubo cosas buenas y que salen para muchas consolas también. exacto, que hay unas personas que están dolidas porque varios de esos títulos, por alguna razón que después vale la pena discutir, se están saltando el Xbox, pero uno entiende pues que también son muchos desarrolladores japoneses donde la consola pues prácticamente no mueve casi unidades. Listo, Víctor. Entonces Comentarios sí, finales, don César, aquí de cómo le pareció este evento de verano de videojuegos. pues ya no está tan condensado como estaba antes, pero me gusta que las empresas sigan pensando alrededor de la misma fecha y presenten contenido, así algunos Ujú, más que otros, que de pronto me gustaría ver un par de anuncios, un poquito más de novedades, de cosas nuevas, pero también me ujú, gusta ese aspecto de que, oiga, miren, esto que estamos presentando es para este año o máximo para el ujú. año entrante y estas más o menos son las fechas y así se juega y no solamente Metroid Prime 4, el logo y dentro de Logo. 7 años le Ujú. mostramos cómo se juega. Sí, ese fue un error que Nintendo no volvió a cometer porque la verdad, lo mismo que pasó con Final Fantasy 7 Remake o lo que pasó El con el State Beyond of Good and Decay Evil. 3 Ujú, El State of Decay 3 lleva anunciado también como 6 7 años y en este ujú. volvieron a mostrar un No, video, pero pues sigue sin la fecha. gente esperaba Wolverine porque Wolverine también tiene como 4 años, 2, 3 años de haberse mostrado y la gente dice, no, ya viene el Wolverine, ya viene. Ay, no, todavía no. Y una cosita aquí ya para cerrar que me pareció mala, lo que les decía de los filtradores. Unos filtradores de mentiras, de esos que media hora antes de cada evento salen con cosas como que Final Fantasy XVI para Xbox, o Gears para PlayStation, o Bloodborne para PC, y pues son puras mentiras y la gente se hace expectativas y luego se dañan sus eventos por expectativas falsas. Pero lo que me pareció más grave es que ya eh, at- están empezando a atrapar de dónde salen estas filtraciones y salen de algunas de los que ya tomaron, por ejemplo, la de PlayStation salió de trabajadores de YouTube que venden, o sea, ellos tienen la posibilidad de ver los videos o las presentaciones antes porque trabajan en esos servidores o tienen acceso a esos servidores. Lo que hacen es que las empresas montan los videos y los dejan privados y solamente cuando los van a transmitir en vivo los hacen públicos, pero están Ujú. montados desde varios días antes. Y esas personas que trabajan directamente sobre la plataforma pueden entrar a mirar los videos que están privados. Y Y ahí luego parece ganan que se están dinero filtrando. vendiendo los datos, correcto. Y en el caso de Nintendo también atraparon ya dos filtradores y Nintendo como que les venía siguiendo la pista de dónde salía. Los filtradores decían tener fuentes en Nintendo Japón y resulta que es gente que tiene acceso a las páginas, al backend de las páginas de Nintendo. Entonces Nintendo cuando iba a anunciar algo montaba en su página web que venía el juego pero lo dejaba también oculto. Pues alguien tenía acceso a eso y vendía los datos y lo más grave es que cuando entrevistan a estos filtradores como que les preguntan por qué, si era por el dinero o la fama, y alguno de ellos, yo creo que ya aquí viene un problema psicológico y dice, no, realmente es que a mí, pues sencillamente me gusta dañar o afectar a las grandes compañías, entonces por eso filtro sus datos. Entonces eso como que raro. Yo, por ejemplo, un juego que no mencioné porque me lo dañaron las filtraciones, Doom Dark Ages. Si yo no hubiera sabido de este juego, yo hubiera gritado como colegiala cuando lo anunciaron. Pero pues como ya sabía de él, pues ya más o menos sabía qué esperar. Listo. Hasta aquí entonces el podcast 225 de Crónicas Gumba. Muchísimas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy. Con ustedes estuvo Víctor Dalos y me encuentran en @GumbaVictor. Y por este lado se despide César Rivera. A mí me encuentra en redes como @Flagstad. Un saludo para todos. La semana entrante regresamos a nuestra programación habitual con una reseña.